5 de la tarde con 25 minutos, ya por fin estamos con nuestros invitados que nos recordaron el espíritu de la radio con esta historia oral de Sergio Pirincho Cárcamo, un libro publicado por Santiago Ander Editorial. Antes de presentar a los coautores de este libro maravilloso que tiene todo este concepto, ¿no?, de a quienes admiran y quienes fueron también inspirados o acompañados por Piri, para los amigos, ¿no?, Pirincho Cárcamo. Bueno, quiero contarles aquí algunas cosas, ¿no?, que están en relación también con la presentación del libro. ¿Quién haciendo radio, al menos haciendo radio, no escuchó alguna vez a Pirincho? Y los que tuvieron y tienen la oportunidad de conocerlo, le agradecen, lo admiran, lo quieren. Como dice Reiniero Guerrero de Radio Futuro, saludos Ray, Pirincho Cárcamo, ídolo, punto. Y es que el Piri, como le dicen sus más cercanos, está en la memoria auditiva de las generaciones de jóvenes de los 70, 80, 90, 2000 y sigue ganando adeptos. Y si bien existen ya algunos libros sobre Sergio Pirincho Cárcamo y aparecen documentales y varias entrevistas, esta nueva publicación propone una armónica narración coral donde el tenor es el propio Pirincho. Un tramado de ondas, un mosaico electromagnético hecho de los relatos de músicos, colegas radiales, periodistas, auditores, auditoras, musicólogos y melómanos que lo consideran un referente, un maestro, un guía, un héroe, o en palabras de los autores de este libro, el espíritu de la radio. Bienvenido Rodrigo Cabrillana, coautor de este libro y por supuesto también de otros tantos como Noches de Rock and Roll, Crónicas de Rock penquista y también Estallar en Mil Pedazos y Ser Feliz, una crónica del disco Fome de los tres. Bienvenido Rodrigo. Bienvenido, bueno, muchas gracias Daniela, a toda la audiencia. Gracias por darme la bienvenida porque también a mí nadie me saluda, nadie me pregunta nada, así que gracias. Sí, no, estamos un poco, la idea un poco revuelta. Sí, viene un poco alborotada. Un poco alborotada, nos costó llegar así el caos. Sí, el caos de estos días. Y Paola Zúñiga Marro, conductora de televisión, comunicadora de Viña Marina de música, arte, cultura, docente universitaria y magíster en potenciación de aprendizaje. Que me costó, no lo aprendí claramente. Y bueno, tiene mucha experiencia también como conductora de festivales musicales, artísticos, locutora radial en Ritoque FM. ¡Uy, qué hondero! Y bueno, también con mucha experiencia en también lo audiovisual. Y este es su primer libro que coescribe entonces con Rodrigo. Bienvenida, Paola. Gracias, Daniela. Bueno, y a todos los auditores también que están atentos, expectantes a conocer y adentrarse en la historia de esta alma sensible, de este hombre que irradia un espíritu único, excepcional por la radio. Así que gracias por la invitación también, Daniela, y aquí junto a mi compañero de trabajo, Rodrigo, que fueron 3 años no menor de investigación. Uy, 3 años. De hecho, lo comentaba fuera de micrófono, Rodrigo, la cantidad de gente que entrevistaron, y yo te decía antes de comenzar que yo supe de la existencia de este libro, y por eso lo pedí a la editorial, que le agradezco escucharme, Santiago Ander Editorial, porque Alfredo Levin estuvo presentando un libro en Espacio 55, otro libro autor, y a propósito de la cultura rock en Chile y todo, y los referentes, sacó a colación este nuevo libro. Así que Alfredo Levin fue el que hizo posible esto. Alfredo siempre apareciendo por todos los recovecos. El laberinto de la vida de estos coautores. De estos coautores, sí. Sí, no, Alfredo siempre estaba en contacto con nosotros, muy buena onda, él colaboró con el libro, siempre es una persona bastante abierta a conversar sobre este tipo de experiencias y bueno, tuvimos tuvimos la suerte de que él nos apoyó con esto y seguramente habló del libro, por ahí yo había visto un tuit de él, pero no sabía de qué había hablado. Y había mucha gente, era como un lanzamiento carrete de un libro que se llama... Uy, ¿lo puedo decir? Sí, se llama Métete este libro por la raja. Así se llama el libro. Y ahí estaba Alfredo Levin. Y ahí está Alfredo. Bueno, le mandamos así saludos se llama al Alfredo, el libro, entonces. Sí, ya. Le agradecemos. Sí, agradecimiento. Hay muchas cosas interesantes relacionadas con una época, con la bohemia porteña de Valpo de finales de los 50, de los 60. Está la radiofonía porteña propiamente tal y las figuras no solo de Pirincho, sino de Aurelio Lelo Aguirre. Está el tema de la radiominería, por supuesto también ahí la gran radio Valentín Letelier. Y todas esas apuestas que luego del golpe de Estado se vienen a Santiago y ahí la década de los 80, hecho en Chile y tantas cosas. A ver, es una narración cronológica a partir de un hombre que se admira en lo profesional y también en lo personal fuertemente, una persona como de una sola línea, como que ha sido siempre muy coherente y muy valiente en esa apuesta que hizo, no solo desde la música, pero también es un espíritu de época.
no es solamente es el espíritu de la radio. Como dice, me parece Gerardo Figueroa, que hablaba del alma de la época, el Zeitgeist, no sé, ese término, eso, sí, esa cosa alemana, que me salen todos los libros, en todos los ensayos, pero que él resume también en la figura de Sergio. Ustedes, por los distintos trabajos que han realizado, ¿cuál era el acercamiento? Lo cuentan en el prólogo, pero sobre todo la vigencia de Pirincho hoy. O sea, Pirincho se mantiene vigente. Tenemos que pensar que lleva 5 décadas haciendo radio. Y un poco más. 55 años de vigencia. Entonces, eso ya da cuenta de este espíritu y este compromiso férreo hacia la radio y su labor comunicacional. De hecho, él se declara como más que como un locutor, como un comunicador. Y también algunos de los entrevistados que tuvimos le dan el título de divulgador musical, cultural. Entonces también tenemos que realzar esa figura de Pirincho comunicacional, muy cercana, muy próxima a la gente. Como decías tú, hacías alusión a las generaciones, que traspasa generaciones. O sea, estas son generaciones transversal que han sido marcadas de alguna otra manera por esta voz etérea, esta voz bien mística, también porque tiene mucho de eso, Pirincho. Y muy cercana a la vez. Y muy cercana, muy próxima, que muchos de los entrevistados que tuvimos convergían, o sea, tenían su relato, convergían en esa descripción, que era una voz cercana, próxima, que te invitaba a escucharla, y creo que eso es lo que marca también una característica como esencial de Pirincho y de figura que no solamente traspasa generaciones, sino que también a músicos, artistas de distintos géneros, porque como tú hacías alusión, fueron todos estos años de trayectoria desde la radiofonía porteña, en Radio Minería, bueno, sus años pretéritos en la música también, en este Valparaíso Salvaje, que es muy bonito ese relato al que nos adentramos, y la historia y conexión directa con la región de Valparaíso. Yo soy de allá, así que me siento muy cercana con las historias, y reconstruir toda esta memoria a través de relatos múltiples fue una labor bien interesante para ir conociendo, y lo había dicho en un podcast al que nos invitaron, estos hitos de la historia, que es una especie de análisis morfosintáctico de la personalidad de Piri. Así, de esa manera nos fuimos adentrando y conociendo más también su generosidad, su humildad, su cercanía y su espíritu que se desprende de todo ego, de toda vanidad, como lo hemos reiterado. Un solo relato, uno, y me vas a contar, Rodrigo, cuántos son las personas en total que entrevistaron, pero uno solo que tuvo un pequeño impasse con él, respecto a una grabación, y como que no lo pescó y no sé qué cosa, pero después le pidió disculpas, pero es como casi un punto negro, algo insólito, algo que fuera de norma respecto al agradecimiento que tiene Denise de Agua Turbia, para qué decir Los Prisioneros, bueno, Joe Vasconcelos y todo Congreso, a propósito dijo Sol Luminoso, Los Jaiba, y así tantos. Entonces, hablemos también para ti, Rodrigo, lo que significa Pirincho y por qué era importante hacer este libro, y cuéntanos después el dato de la cantidad de gente que entrevistaron. Podríamos partir contando la cantidad de gente que entrevistamos. Dale. Fueron alrededor de 100 personas, pero yo diría que fueron más de 100 entrevistas, porque algunas entrevistas fueron incluso dobles. De repente, cuando el mismo Pirincho, la Paola lo entrevistó 2 veces, porque requeríamos de repente más datos, más. Entonces fue construyendo como una historia bastante amplia, muy amplia, donde hay mucho relato, donde quedó mucho material sin editar, y como digo, entrevistamos tanta gente que incluso algunos hoy en día se olvidan que están en el libro. Ay, genial. Y bueno, son cosas que suceden, ¿no? Así como extrañas, curiosas, y siendo que están los registros, no te podéis olvidar que te entrevistaron para un libro. Pero están presentes, eso es lo importante. Pero están presentes, exacto. Entonces, no, la verdad es que Pirincho es una figura importante. O sea, el conocimiento que teníamos todo era como el Pirincho de Radio Futuro, ¿no? El Pirincho un poco de la leyenda del Midnight Special, que ya en los años 90, que es como mi generación, ya se conocía lo que era ¿Pero esto se da a finales de los 70 o no? ¿De cuánto es Midnight Special? Finales de los 70. USB, no, pero en los 90 se hablaba. Claro, en los 90 se hablaba ya. El mismo Levin hablaba del impacto, finalmente. Del impacto, claro, de este Rolling Stone que era Pirincho del micrófono, ¿no? Pero incluso habíamos tenido la suerte de leer La voz de Pirincho de Carlos Costa, pero nunca habíamos logrado profundizar como en la historia de él. Por ejemplo, habían cosas de Valparaíso que estaban mencionadas en el libro de Costas, pero que no había como un recoveco del relato.
¿cachai? Claro. Como por ejemplo el grupo original del que son los 4 hits. Sí, eso te iba a preguntar. Donde están Inicios de la nueva ola. Los inicios de la nueva ola, Exacto. donde él está en este programa porteño con Miguel Dabañino, el Calducho. Exacto. Calducho, sí. El ¿ya? nombre, bien porteño. Buenísimo. Muy porteño. Buenísimo. Entonces hay toda una historia en el puerto y bastante particular igual, porque ahí también se conectaba mucho la historia de la Paola con el Pirincho. ¿Tienes una historia Sí. con Pirincho? Solo algo que me llamó la atención. Tenía 14, 15 años y andaba con plata porque hacía jingles. Hacía jingles, Sí, se iba a po. grabar porque, claro, a los 14 años, además de tener esta formación, este conjunto vocálico que bien bonito que Y hacían era tenor ahí. también, como Era casi tenor, todo. sí. Y hacía la tercera voz en conjunto con sus compañeros de banda y era bien bonito porque se reunían en la Plaza Victoria. Entonces ahí también uno induce a todo un imaginario para reconstruir la época, estos Sí. encuentros sociales en este punto tan importante que es un punto de encuentro, una plaza histórica. Iban caminando también por el borde costero, componiendo. Samoyedo también, por Café supuesto, Samoyedo en Viña, un que de hecho clásico. ayer andaba por ahí, andaba cerca del cinema, que era el antiguo... Ah, sí. El Cinearte, ese que estaba ahí, ¿café? Al frente del Cinearte, el café, claro, que Café antes era el del café Arte, del sí. Micha, y ahí Ah, se del reunían Micha, sí. todos, se reunían los jaivas, se reunían congresos, Sí, porque grandes Samoyedo era caro, literatos. decían por ahí. ¿Ah? El del Samoyedo decían, no creo que nos juntáramos tanto el Samoyedo porque Porque era muy caro, sí, pues por eso se iban al café del Micha, Exacto, sí, en pero están realidad, sí. relativamente muy cerca, entonces toda esa historia, claro, porque la conexión con Piri, yo no conocía al Piri generacionalmente, Claro. no me impactó generacionalmente, pero sí toda esta historia de conexión con el territorio, sí fue bien bonito como me fui conectando porque iba pasando por Avenida Valparaíso y decía, le mandaba una foto al Rodri, acá era Radio Minería antiguamente. Acá pasó, por acá pasaron por otros este lado, personajes. entonces yo trataba Claro. como de reconstruir esa historia en mi mente y ahí me fui conectando cada vez con este espíritu hasta en ensoñaciones aparecía Piri. Mira. Ahí la Cecilia también, la Nueva Ola y todos estos exponentes tan importantes para la historiografía de la música popular chilena. Fue un proyecto bastante místico también, porque tuvo mucho de estas conexiones extrañas del universo, en el sentido de que nosotros partimos haciendo algo sobre la radio en Chile, ya a nivel como general. La idea fue esa, Claro, más amplio. claro, amplio, y partimos como investigando, tomamos unos talleres con un periodista argentino, con Sergio Marchi, y ahí en un momento Marchi me dice, oye, aterrizan un poco este tema, entonces empiezan como a entrevistar referentes. Denle cuerpo. Claro, denle cuerpo, y en la entrevista con Pirincho aparecieron varias inquietudes, y después como que la gente que seguimos entrevistando, como que todas las historias nos llevan un poco a Pirincho, y ahí nos dimos cuenta que había Ahí que... estaba la sustancia. Había que tomar la el sustancia, espíritu. claro. Ahí estaba el espíritu. Claro, Estaba- y eso, y en el fondo como que todas las conexiones se fueron dando así de forma Mágica, casual. quizás, sincrónica. Sí, muy sincrónica. Mucha sincronía. Mucha sincronía, impresionante. O sea, una anécdota que Sí, te puedo dale, contar. dale. El año pasado yo presenté lo personal, Estallar en Mil Pedazos, Sí. el libro del Fome en Valparaíso, en la radio Valentina Televisión, me acompañó Paola en el panel, y cuando vamos saliendo de la radio, de la sala donde la Rubén Darío, comentamos, oye, nos falta Claudio Parra, ¿cómo encontramos a Claudio Parra? Y pasan 5 minutos y nos encontramos a Claudio Parra en el centro de Valparaíso. Qué maravilla. Cosas de ese estilo. No, y yo Qué minutos después me maravilla. lo encontré a través, cruzando De la nuevo. calle ahí por Condel, que De también nuevo. es donde transcurre Es la como historia nuevamente. la anécdota de, no sé si era un auditor o alguien que se convirtió después en un hombre de radio, no me acuerdo, de los entrevistados que dice que le pidió una entrevista a Piri para un trabajo en Alex el colegio. Pulgar. Alex Pulgar, Ay, sí. mira qué buena memoria. Sí. Y que claro, lo dejó pagando, dice, y justo estaba en la disquería de Jorge Jorge González. Se encontró con aparece. Jorge González, así que imagínate Uno por el otro. nivel de esa tarea. Y el que tú decías, el que le rechazó en la primera instancia, Sí. que es la versión de la Piri, Sí, nunca le hemos Are- sí. es Néstor Leal de Feedback. De feedback. Oye, qué eso buena fue. memoria Claro. que tiene ese Que González. Néstor en el fondo, lo que pasa es que Néstor llegó a una parada muy europea, él venía como él era un músico que había estudiado en el conservatorio y se dedicó al hard rock, ¿ya? Ya. Y en Europa, en Bélgica, en Francia armó todo esto, en Bélgica creo que fue especialmente, él armó toda una movida hard Que rockera. trajo, sí, caché, Sí. que trajo todas las cuestiones. Claro, y de se equipo vino y todo. a principios de los 80, claro. Entonces él llega con toda esta parada y va donde Piri y le dice, oye, yo canto en inglés. Sí. Y Lo Piri hizo le dice, bacán, no, le es que dijo. aquí estamos tocando cantautores. Entonces no, pero ¿cómo? Y se fue a hablar con el director Sí. de la radio. Sí. Pero después se amigaron. Exacto, sí. Y Pero lo es la reconoció. única nota desafinada, entre comillas. Y aún así, desde su humildad, perdón, Sí. Piri reconoce y le Exacto. pide disculpas por ese impas, por ese imprevisto que Y eso tuvo. muestra, por supuesto, de qué está hecho. 5 de la tarde, 43 minutos. Continuamos nuestra entretenida conversación en torno al espíritu de la radio, una historia oral de Sergio Pirincho Cárcamo con sus autores, Paola Zúñiga Marro y Rodrigo Cabrillana. Y queríamos saber un poco a propósito de estos inicios, no solo musicales, en esta banda coral,
en la que participa Pirincho, sobre todo en el inicio de la nueva ola, finales de los 50, mediados, en realidad mediados, ¿no? Con los 4 hits. Luego ya empieza justamente con la Radio Valparaíso, la Radio Valentín Letelier, radio que queremos nosotros mucho porque como radio hermana, ¿no? También un poco en relación, y la Radio Valparaíso, o sea, como el espíritu que tenemos nosotros en la USACH. Y ahí el programa Música Joven, que lo hacía con Lelo García, Jorge Montesi y bueno, Lelo Aguirre. ¿Perdón? Lelo Aguirre. Aguirre, se me cambió aquí la cosa. Aguirre, toda la razón, Aguirre. Y Jorge Montesi, Aguirre era, toda la razón. Bueno, y el punto es que acá Pirincho ya empieza a marcar su sello y su curatoría de alguna forma, su editorial y su postura profesional humana. Y acá queremos hablar de la experiencia que la cuente el que quiera o entre ambos, ¿no? Del lado B del disco de los Jaivas, qué fue lo que pasó ahí y la anécdota también con estos vecinos del Mercurio. En Radio Valparaíso, ahí en Calle Condel, sí. Una anécdota muy buena porque, bueno, Piri era un muy cercano, era un gran amigo de los chicos, de los Jaivas en ese momento, sí, exactamente, genial. Y toda su época de experimentación, de fusión musical, sonora, en una época bien hippie, la verdad, para ser, era en la década ahí del apogeo. Y en esta hermandad musical que nosotros también, dentro de uno de los subtítulos de nuestro capítulo de la radiofonía porteña, es la hermandad musical con los Jaivas, claro. Y en esta anécdota se acerca Claudio, y Claudio llega con una bolsa de berlines que compró en la cafetería Inés, el Café Inés, que estaba cercano ahí en las inmediaciones de la radio en Valparaíso. Y se acerca y le dice, bueno, Piri, llega a la radio, y ellos muy amigos, hola, ¿cómo estás, Claudio? ¿Todo bien? Sí, mira, te traje acá una bolsa de berlines. Y el Piri, genial, maravilloso, comamos bastante, abundante. Qué rico. Y ahí le dice Claudio, mira, y también tengo este single que traigo por aquí. La hizo bien. A mí me convenció conocía la debilidad y claro, bueno, ya conocía obviamente a su amigo Piri. Pero se lo ganó por el estómago. Exactamente. Porque el rock se siente de la guata. Bien visceral, exactamente. Claro. Y ahí le dice, oye, ¿tú podrías poner este tema? Muy tímido, porque Piri decía eso en el relato, muy, muy tímido los cabros, decía. Y Claudio le dice, ¿puedes poner este tema que es del sello? Nos están pidiendo el single promocional que es Ayer Caché. Eso. Y el Piri le dice, ya, pero ¿estás seguro? ¿Te gusta a ti? ¿Quieres que pongamos este? ¿O nos vamos con el lado B? Y le pregunta a Piri a Claudio Parra, ¿cuál te gusta más? A mí me gusta más todos juntos. Entonces vamos a poner ese. Tal cual. Y lo pusieron al aire, dicho y hecho, fue un éxito rotundo frente a la radio. Frente al diario ícono de la derecha, como dice acá también Sergio Cancino, y revuelo, inmediatamente toda la gente empezó a reproducirlo, a pedirlo, a llamar a la radio. Genial. Y después se replicó y aplaudieron. Porque todos los parlantes ahí. Todos los parlantes directos a este diario, entonces obviamente también hay toda una anécdota y efectivamente la canción tuvo una alta rotación y ya pasó a la historia como todos bien sabemos. Y así hay varias historias bastante sabrosas y que tienen que ver como con esa magia o sincronía de la que hablabas, Rodrigo. Y a propósito que dice Sergio Cancino, también muy simpática esa anécdota donde se sintió Pirincho, fue confundido por algunos segundos. Eso es lo que marca también de alguna manera Pirincho en la gente que lo vio como referente o que descubrió su pasión por algún instrumento o por la música o cierto género musical gracias a todo lo que mostró. Contemos un poco también a los auditores, sobre todo los más jóvenes que nos escuchan o quienes no escuchaban estos programas, música joven entre ellos, esto de poder mezclar tanto música clásica o docta, como quiera llamar, pasando por Bob Dylan, Víctor Jara, Quilapayún, después Jethro Tull, y así iba, en un viaje. Claro, lo que pasa es que Piri también cuando chico, él fue un auditor también de ópera, de música clásica en la casa de su abuela, eso está en el libro de Costas también. Entonces él constantemente se fue como educando y tenía todo este tema con el rock and roll que llega como de Valparaíso, ¿no? Todos estos discos que él empieza a conocer, lo que empieza a conocer en Radio Minería, entonces yo creo que él fue recreando
creando como en el fondo un imaginario rockero musical bastante amplio, ¿no? Donde también empieza como a entremezclar y va siendo como una escuela de vanguardia en el fondo de la manera como de hacer radio, pionero, ¿no? sí. Pionero, claro. Y ahí incluso dice un editor, en un momento colocaba, no sé, La Violeta, colocaba las canciones un poco folk de Led Zeppelin y después pegaba a lo mejor con algo que tenía que ver con rock progresivo. Entonces se fue recreando como toda una forma que después lo va a replicar en Hecho en Chile. Claro. Claro, y en alguna medida también en la Futuro cuando él ya llega a hacer Con la ayuda de mis amigos, seguramente. Claro que ahí estamos hablando de un rock más clásico, pero el Piri, por ejemplo, fue uno de los primeros que programó a Grand Funk, por ejemplo, que el otro día lo recordaba en una anécdota en el lanzamiento, ¿no? Es anecdótico porque yo a la colega amiga la conocí entrevistando, ella entrevistó a Mark Farner Grand Funk Railroad para su radio en Valparaíso. Sí, y fue la primera vez que escuchaba, y una de las entrevistas que yo más, por eso te decía yo que las sincronías son un poco misteriosas, una entrevista que yo más me acuerdo que una vez le escuché a Piri con el Hernán Roja fue al Mark Farner, porque a mí siempre me gustaba Grand Funk era una banda que sonó mucho en mi casa, y Piri fue uno de los primeros que los programó acá en Chile. Entonces estamos hablando de una persona, claro, que instaló un cierto tipo de música acá en Santiago, y hay gente que lo dice súper bien en el libro, el mismo Fabio Sala también lo expresa. Claro. De hecho, justo me estaba acordando de Fabio Salas, que él señala que hablando con musicólogos también de acá de la zona, de distintas regiones, hacen mención a eso, que finalmente muchos de los temas y géneros que tocó Piri después se replicaron en la capital, acá en Santiago. Entonces la vanguardia estaba allá. Vanguardia porteña absoluta, y también hay que realzar ese patrimonio, un mérito de la radiofonía porteña. Por eso quisimos también subrayar y darle harto énfasis a esa historia que hay en Valparaíso, que es maravillosa, que está concentrada en el capítulo 1 y 2 del libro. Sí, me encanta, porque como relatan muy bien una época, como yo soy santiaguina, soy de la capital, claro, uno tiene también esa nostalgia y ese imaginario precioso de Valparaíso, y que es real cuando transmiten o comparten también estos relatos. Vamos entonces con ya los años 80, a propósito también de Hecho en Chile, plena dictadura, ¿no? Ahí Radio Galaxia, y cuando Pirincho Cárcamo estaba trabajando, cuentan ustedes, en Radio Chilena, acá en Santiago. Bueno, le preguntan a Pirincho, lo cuenta él en realidad. ¿Te gustaría romper la FM? Hacer radio FM en vivo. Hablemos de esa propuesta, y que viene este nombre potente, coherente, a propósito de una anécdota con las toallas Chiteco. Ya, auspiciador nuevo. Bueno, pero hablemos de lo que significó también Hecho en Chile. No sé quién quiere, Paola o... Hecho en Chile nació de una forma bastante fortuita, porque él va en el metro, ya trabajaba en Galaxia, y se encuentra con Sergio Tilo González de Congreso en ese entonces. Ellos se conocían de la época de los Masters de allá de Valparaíso, ¿no? Incluso colaboraron Claro, habían grabado algunos discos en conjunto, y Tilo le dice, mira, estamos grabando esto, es como el nuevo Congreso, porque se había ido Pancho Sasso a Bélgica, había llegado el Joe, entonces tenían como una maqueta de lo que era el Hijo del Sol Luminoso, y Piri, que era ya amigo del Joe en Viña, ya había escuchado la canción seguramente de parte del Joe, así que algún conocimiento tenía, pero le pasa al cassette, le dice, mira, escúchalo. Pero no era demo, ¿sí? ¿Era demo? Era un demo, sí. Claro. Entonces llega atrasado, porque él viajaba todos los días de Viña a Santiago, y el radio controlador le dice algo así como, mira, la horita que viene llegando. Sí. Entonces Piri le dice, ya. Ahí se enoja. Partamos, coloca esto, pone esto, le dice. ¿Y qué es esto? Coloca esto. Entonces dice, ahora señoras y señores, vamos a partir con algo que está hecho en Chile. Y comienza a sonar el Hijo en Chile. El Hijo del Sol todo. Luminoso. Exacto. La primera canción que hizo sonar justamente ahí en Hecho en Chile, porque cuando bautiza también con ese nombre. Y es bien interesante también el hitazo que fue, y cómo también nuevamente, a propósito todos juntos, se convierte en un himno. En este caso, Congreso como que tiene un punto de inflexión también en lo sonoro, en la propuesta, con esta canción de Joe Vasconcelos. Y es impresionante la carga energética que tiene esa canción. El otro día me tocó estar en Pulsar cuando tocaron este tema en los congresos, y fue una cuestión así, pero sí, se te para los pelos, se te pone la piel de gallina. Y todavía cuando conoces... Y escuchándolo en la voz, ya sea de Joe o del Pancho. Es precioso el tema. Y conociendo más la historia, es una cuestión así que, wow. Sí. No, maravilloso. Wow. Y a grabar era la invitación que hacía Pirincho, justamente, bueno, en todos sus programas, sobre todo cuando presentaba a veces Pink Floyd, cuando estaba en otras radios, pero también cuando puso
compuso el 85 y se la jugó, dijo, mira, suenan un poco mal, pero acá hay algo bien interesante. Los Prisioneros, y luego Emociones Clandestinas, Aparatos Raros, Viena, entre otros. Eso principalmente chileno, pero luego se abrió al pop rock latino, Virus, Soda, que algunos Charly integrantes, García. Charly, y algunos integrantes, bueno, de Soda, que era Charly Alberti, ¿no? Sí. El que habla también Charly acá, hasta los sodas hablan en el espíritu de la radio chilena, imagínate tú. Los Prisioneros, me quiero detener ahí, porque yo creo que Los Prisioneros es algo que no se puede Capital. obviar, absolutamente. Es nuestro patrimonio, es una resistencia, es realmente lo más rockero que yo podría considerar de Chile, de lo que es esto de la parada rockera. Bueno, Denise también, y Denise lo dice, me encanta. Ella encuentro que ella es la máxima de rockera, de otra época que recién nos dejó, Cecilia. Pero hablemos de lo que permitió Pirincho Cárcamo tocando Los Prisioneros. Sí. Que no se acordaba si era sexo, endosexo. Lo corroboré. ¿Ah, sí? ¿Cuál Lo era? corroboré. Ya, qué bueno. Junto, o sea, tuvimos una invitación a la feria, ayúdame Rodríguez, Esto es para saber la canción que feria donde puso de Los estuvimos Prisioneros, en Hecho en Chile. periodista Julio Oces. Con Julio, sí. Estuvimos, bueno, recientemente con Julio Oces y ahí Furia del Libro. en la Furia del Libro, que fue ahora que hemos Sí, tenido ahora ya hasta recién. la tercera, entonces sí. Recientemente tuvimos ahí un panel de conversación y le pregunté, Ya. bueno, Julio, tú que ya has escrito 2 libros de Los Prisioneros, ¿fue sexo o fue quien mató a Marilyn? Eso. Y fue efectivamente sexo. Buenísimo, buenísimo. Me Sí, encantó. eso fue lo que Ya. nos corrobora. Bueno, y ahí da cuenta también de este espíritu que apostó por muchos grupos en una época complejísima en términos políticos, sociales, económicos, contextuales, culturales, etcétera. Piri apostó por ellos, y apostó no solamente por ellos, apostó por bandas también del anonimato, más under, de la escena del nuevo canto, del canto nuevo, digo, la nueva canción chilena, la nueva trova, en todo el pop rock, como decías tú. Entonces efectivamente en todas estas bandas se vieron beneficiadas porque Piri dio ahí, fue un impulso. Entre Fue un Semillero y impulso, Catapult. exactamente, sí. Y que haya dado, y que le haya dado el impulso a los Jaiba Congreso y Los Prisioneros no es algo menor. O sea, gracias. Es impresionante. O sea, gracias, realmente, Sí. porque eso sí que es patrimonio, es impresionante. Sí. 2 bandas, pero que son así Y bueno, y excepcionales. también la gente del Canto Nuevo, el mismo, quería destacar de nuevo porque a mí en lo personal, una de las entrevistas que más me impresionó fue la de Daniel Campos. Que Daniel Campos lo conocí, le empecé a prestar atención porque por alguna referencia que nos dio Pablo Aranzáez en la entrevista. Y bueno, Daniel Campos de Conce, tengo alguna relación especial con Conce y empecé a escuchar sus canciones y caché que era como un poco un mito, pero cuando nos tocó estar con él, bueno, fue el lanzamiento el otro día, fue como, wow, aquí está Daniel Campos, como que esta historia oculta, y él decía que él también estaba muy impresionado porque cuando en el fondo sus canciones empiezan a tener como rodaje en el programa de Pirincho, que era un cassette también que él había grabado en la Universidad de la Santa María en Valparaíso. Y que se escuchan, digamos. No, ¿no? claro. En términos sonoros no suenan. Él se entera en Barcelona porque los amigos le empiezan a escribir Que estaba cartas. sonando en la radio. Que estaba sonando en la Qué radio acá en lindo, Chile. qué Entonces lindo. Daniel estaba así como wow, me decía, incluso él no conocía a Pirincho, creo que lo conoció ese día del lanzamiento, porque él decía, a mí me encantaría ser amigo de Pirincho, me dijo, siento ¿A que quién somos no, de la Maris? misma ¿A quién no? trinchera. ¿A quién no? Siento- Cuéntate una historia Eso. original, diría por ahí Cuéntate. Jorge Claro, González. totalmente. Nos quedan muy pocos minutos, 4 minutos para las 6 de la tarde. Hay algo bien interesante que se nombra en el libro en distintos testimonios de esta historia oral de Sergio Pirincho Cárcamo. También lo dice el mismo Pini en algún minuto, que es esta rivalidad entre las radios, ¿no? Y particularmente lo que significaba a nivel casi como social, de una elite, lo que era concierto, como con onda, pero era como a Más nosotros, selectiva, por más decirlo, selectiva, sí, sí. sí. Y la Carolina, y que cómo competían además entre ellas, y la propuesta diferenciadora que hacía, en este caso, Hecho en Chile, a través de Galaxia. Y esto también lo encontré súper interesante, y no tenía idea, este paso, que fue como una suerte de escuela, dice, pero no solo por ampliar el repertorio, sino también por el valor de la continuidad en la radio, que es haber pasado por Pudahuel y ahí gran amigo de Pablito Aguilera. De Pablo Aguilera. Exacto. Entonces hablemos un poco también ahí de esa anécdota que no tenía idea que era un tipo como Luis Miguel, pero lo encontró bueno, pero no le gustaba. Y Chayanne, y Ricky Martin, o sea, tuvo que y así. escuchar todo ese repertorio, Juan ese Gabriel. Entonces, pero él con una cancionero. apertura, Sí, po. o sea, pero Qué ahí también loco da eso. cuenta de ese espíritu de la radio, que Sí. finalmente tiene una apertura y no tiene esa negación frente a un género u otro, pese a que tiene su predilección por el rock, finalmente igual da cuenta de que él tiene el alma muy receptiva y está dispuesto también a aprender, y él lo recalca, digo, en el libro, que quería aprender, quería
pasar por una faceta nueva, renovarse, para luego proseguir y seguir aprendiendo de lo que es lo que te enseña la escuela de la radio. Creo que Paola lo resume súper bien. El espíritu de la radio en el fondo es una apertura, ¿no? Es abrirse a este mundo de lo que es la radio, conocer los cancioneros, el cancionero latinoamericano, no solamente el rock clásico o la música más antigua. Por eso te decía, a lo mejor la escuela de él, de escuchar cuando niño en la casa de sus parientes esta ópera, ¿no? Sí. A lo mejor le permitió como tener esa amplitud, esa mirada sobre la música. Entonces, y los boleros también, los boleros, claro. Sí. Entonces, Piri no es tampoco una persona densa también, él es súper agradable al trato, ¿no? Y es súper cálido, entonces siempre estaba abierto como a recepcionar cosas nuevas. Entonces, y muy interesante cuando hablaban de esta apertura finalmente a la música y por supuesto en general al arte, pero la música como vibración es muy coherente con la vibración y la energía que él emite como persona, como ser humano, con esta apertura de tratar a todos igual, de ser cariñoso, de ser natural, de concebirse o autoconcebirse más bien más como un comunicador, más que un locutor radial. Él dice que no es locutor, así como que le gusta que le digan Pirincho y no Sergio, si no, no te responde. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Rodrigo Cabrillana y Paola Zúñiga Marro, coautores. Hay un trabajo interesante, ¿no? A cuatro manos. El espíritu de la radio, una historia oral de Sergio Pirincho Cárcamo, con recuerdos, comentarios, también análisis de época y testimonios del vínculo con Pirincho de cientos de personas, entre ellos obviamente músicos muy destacados, pero también actores, actrices, gente muy interesante y gente que a lo mejor es del área de la producción musical, que es un área un poco más técnica, pero que son muy interesantes cuando nos comparten su experiencia con el espíritu de la radio. Con registros fotográficos también ahí cuando era jovencito, para que los que no conocían a Piri en su faceta más joven. 18 en la ahí nomás tenía el pelo corto, solo ahí lo vemos con pelo corto. El resto, claro, con su pelo y hay una galería interesante igual de Marcelo González de Radio Futuro. La colaboración. Sí, Marcelo ahí puso al servicio del proyecto su colección de fotografías, así que eso. Muchas gracias y felicitaciones, muy interesante el libro, tremendo el trabajo también de archivo, de entrevista y por supuesto la edición, realmente una tremenda edición. Así que los chiquillos ahí destacar el trabajo de Santiago Ander, porque se la jugaron por el proyecto y hay un trabajo de joyería ahí de nuestro editor fantasma, Emilio. Le mandamos un saludo también a Emilio, nuestro ahora audio escucha fantasma. Sí. Y a Pablo también, que ha hecho un excelente trabajo ahí con temas más logísticos. Los chiquillos de Santiago Ander, súper bien. Sí. Nosotros le agradecemos también como Radio USACH. Que les vaya muy bien, son las 6 de la tarde con 1 minuto. Gracias, chicos. Gracias a ti por la invitación. Eso. Y a todos los auditores. Gracias. Vamos con música. Chao. Esto es, ¿quieres presentarlo tú? ¿The Police? Okay. Mira, abrimos, ¿puedo leerlo antes? Rodri, mira, ¿qué cosa? El epígrafe que elegimos. Sí, el epígrafe. Acá. Ya, lea el epígrafe. Muy cortito. De esta voz que queda en nuestras membranas auditivas. Y tú después presentas, ¿te parece? Tú lees y presentas. Me parece perfecto. Gracias, Dani. Dice, como voz característica... No, perdón. Me pasa el siguiente epígrafe. Comenzamos con The Police, la policía buena. Mensaje en la botella. Sergio Pirincho Cárcamo, Radio Futuro. Vamos con Andy Summers, Stewart Copeland y Sting, The Police, One World. Qué buen tema. Ok.